Bueno, muy buenos días a toda la audiencia del IF3, a la comunidad educativa, a la comunidad de Fernández y todos los lugares allegados. Es un honor presentar a todo el alumnado de la Cátedra Sujetos de la Educación. Bueno, primero felicitarle a los alumnos, al vicerrector y al profesor Gómez Pacheco, que siempre nos acompañan en todas las propuestas que realizamos, ¿no? Vamos a contar un poquito de la historia de Sujetos de la Educación y por qué es tan importante que nosotros hablemos de sujetos de la educación, sobre todo en la actualidad. Siempre se piensa en toda la formación docente, ¿sí? Sobre todo en nuestras carreras donde particularmente tratamos al otro, ¿sí? Al otro, en este caso, un otro que viene a buscar algo en la escuela, ¿sí? Como bien hemos visto con la autora Flavia Terici, que si bien podemos recibir educación no formal o realizar una trayectoria educativa, pero no así una trayectoria escolar. Cuando el sujeto se encuentra con la escuela, que inicia en su formación a nivel inicial, se empieza a construir, ¿sí? A partir de su segundo proceso de sociabilización, que lo es la escuela, primero es su familia, empieza a tejer una trama de relaciones con la alteridad del otro. Este otro, que posee una autoridad, que va forjando una autoridad, nace en función de su historia, ¿sí? Empezar a hablar de sujeto significa empezar a nombrar una historia, un campo social, un campo cultural y un campo biológico. A partir de esto, la escuela viene a brindarle al sujeto las herramientas y los recursos a través de algo que nada lo podrá sustituir y que hoy está en cuestionamiento, ¿sí? Que es el lazo pedagógico. El lazo pedagógico como la prioridad, ¿sí? La capacidad fundante de la subjetividad, porque la escuela como lugar de permanencia y no de tránsito hace que nosotros y que la escuela sea un lugar de protección si mantenemos los recursos suficientes para que eso se dé. Hoy, esta situación a nivel escolar se ve invadida por nuevos procesos, ¿no? Entre esos nuevos procesos tenemos el arribo de la inteligencia artificial, por ejemplo, las nuevas modalidades, la modalidad híbrida, ¿sí? En el tratamiento de las trayectorias educativas. Tenemos sujetos que por lo menos no es el de la escolaridad lineal, ¿sí? Que estábamos acostumbrados en la modernidad. Estos alumnos han empezado a trazar la historicidad del sujeto de la educación en nuestro país a través de propuestas históricas. Estas propuestas históricas tienen que ver con la posición que tomó la escuela argentina en la formación del docente y en la formación del alumno. Se han encontrado con ciertas controversias estos alumnos a la hora de realizar sus prácticas, ¿sí? En las instituciones donde nuestro profesorado tiene vinculación. Entonces, ha movilizado en nuestros alumnos una posición subjetiva de aquel que fueron antes de ir a observar hasta una vez que han realizado su observación. ¿Por qué? Porque la subjetividad de ellos se vio atravesada por todos los avatares y vicisitudes que tiene la escuela hoy. Entonces la pregunta es, ¿la formación que están recibiendo ellos estarán al alcance del sujeto con el que se van a encontrar? Bueno, es una hermosa experiencia que vamos a empezar a compartir, ¿no? Sobre todo trazando la trayectoria de lo que creemos que fue el sujeto en la modernidad, por ejemplo, hasta el sujeto hoy. A ver, lo invitamos. Agustina, ¿quieres iniciar?
a empezar a hablar de ese sujeto, cómo ha cambiado a lo largo de la historia. Bueno, tenemos que hablar primeramente de lo que sería la modernidad y cómo el sujeto que las escuelas intentaban implementar era una trayectoria homogénea. La linealidad, la cronología que ellos esperaban era lineal, todos en la misma edad, en el mismo tiempo y avanzando al mismo ritmo. Y nosotros somos conscientes hoy en día, viendo nomás el grupo al que hemos formado, que eso no es así, que hay heterogeneidad. La cronología que seguimos no es la misma. Algunas de aquí somos salidas de secundaria y otras que han retomado los estudios después de muchos años. Y eso no tiene nada de malo, porque lo que la educación tiene que implementar no es solo lo que son los años y seguir en el tiempo, sino que aprendamos lo mismo en nuestros propios ritmos, independientemente de lo que es la cronología esperada por el currículum, por así decirlo, porque muchas escuelas siguen implementando lo que es un modelo tradicional, esperando que todos terminemos en el mismo tiempo, y eso no sucede así. La sobriedad de los diferentes hábitos, el abandono de la escuela y demás factores interrumpen este proceso, y lo único que nosotros tenemos que procurar es encauzar la educación para que esto avance de manera propicia. Buenos días, mi nombre es Luisa. Retomando lo que dice la compañera, durante la clase aprendimos que en la modernidad se esperaba, como lo mencionaba, el tema de la linealidad. Se veía al alumno solo como un mero receptor del conocimiento y se lo forjaba para este futuro, para ser este hombre del mañana, un hombre universal que debía buscar trabajo, formar una familia. A medida de que avanzamos con los diversos autores, comprendimos que esto va cambiando a medida que pasa el tiempo, pues las subjetividades también evolucionan, que es aquello lo que la sociedad espera de sus sujetos, así que no podemos pretender que el mismo modelo para educar a un hombre de la modernidad sea incorporado en la actualidad con tantos avances que han surgido. Buenos días, mi nombre es Mariana Álvarez. Continuando lo que decía mi compañera, que si bien remarcaban lo que es la escuela moderna, nos encontramos en otros tiempos donde, si bien el sistema educativo sigue sosteniendo ciertas prácticas de esa escuela moderna, también hemos visto que se ha intentado incorporar muchas cuestiones como para ir al ritmo de la sociedad en la que vivimos. Tecnología mediante, sabemos que es muy difícil y es un gran desafío para el sistema educativo ir en consonancia con lo que la sociedad hoy nos brinda, con los sujetos con los que nos enfrentamos hoy en el sistema educativo y en todo ámbito de la vida. Hemos podido ver que si bien la escuela en sí aún no cuenta con todas las herramientas para enfrentar o sostener o contener a este sujeto, este nuevo sujeto de la era digital, que ha dejado ya mucho de la modernidad. Podríamos decir que en estos nuevos sujetos esto de la modernidad ha quedado muy atrás. Podemos ver que la educación en ese intento aún no logra ir en consonancia con este sujeto digital. Por el avance tecnológico, también este sujeto que hoy en día podemos ver que ya no es este sujeto de la modernidad de la postergación, sino más bien este sujeto de la inmediatez, de la instantaneidad, de encontrarnos y saber que nos vamos a encontrar con estos sujetos que lo que tal vez ayer le apasionaba, hoy ya no, lo que ayer lo motivaba, hoy ha dejado de motivarlo, y creemos que como planteaban los autores es un gran desafío para el sistema educativo, tratar de encontrar ese punto, ese quiebre donde podamos nosotros como docentes encontrar la motivación justa para que ellos puedan adquirir ese aprendizaje significativo.
Buenos días, soy Luján Roldán, docente de formación, y continuando con lo que dice mi compañera, sí, es verdad, si bien las instituciones intentan contener a sus alumnos en lo que es esta actualidad, creo que siempre vamos a estar un paso detrás de todas las actualizaciones, de todo el progreso social que tenemos. Entonces creo que realmente nunca se está bien preparado para este alumno de mañana que vamos a tener, porque si bien nosotros hoy nos estamos formando en base a las observaciones, por ejemplo, que hemos ido a hacer en las instituciones, hemos visto que aún se conservan aspectos de la modernidad sin tener en cuenta que estamos frente a alumnos que son de la era digital, que no podemos pretender que ellos no sé si aprendan o comprendan, o nosotros comprenderlos desde un punto en que ellos están alejados. Nosotros nos cerramos muchas veces, porque es lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra historia, a enseñar como nos enseñaban, sin ver que ellos son sujetos distintos a nosotros, sus subjetividades son distintas a las nuestras, y creo que las instituciones deberían, o como docentes, deberíamos ir buscando diversas estrategias, porque a estos alumnos de esta era digital es difícil mantener su atención, sabiendo que, por así decirlo, competimos con lo que son las pantallas. Por ende también es difícil mantener su deseo de seguir aprendiendo, sabiendo que tienen todo de manera inmediata cuando lo buscan en un celular. Para agregar algo de lo que decía mi compañera, y como dice la autora Flavia Terici, que tal vez nosotros nos estamos preparando para un sujeto que cuando nos toque ejercer o poner en práctica aquello que hemos aprendido ya no esté, sea un sujeto diferente. Pero lo que sí estamos seguros que la educación nos está brindando las herramientas para que nosotros podamos, con un pensamiento crítico, analizar, ver, observar y reconocer a esos sujetos como sujetos de educación, y poder, como decía mi compañera, buscar las estrategias para poder motivarnos y generar en ellos el deseo de aprender. Buenos días, mi nombre es Jimena, soy también docente de formación del IPD, y bueno, para continuar con lo que decía la compañera con respecto a Flavia Terici y las trayectorias escolares, a partir de las entrevistas que nos propone la docente a realizar a diferentes alumnos de secundaria, bueno, podemos justamente observar, saber lo que ellos esperan de las nuevas eras por venir, cómo creen que la IA va a avanzar con respecto a las escuelas. De acuerdo a las entrevistas que yo realicé, hay chicos que creen que la IA sí va a reemplazar a los docentes, y hay otros que no, sino que creen que va a ser más que nada como una ayuda para ellos, para facilitarles las correcciones y las actividades que se brinden también. Algo que me ha sorprendido con respecto a eso es que al consultarles en qué materia utilizaban más la inteligencia artificial, ellos mencionan que las materias en las que más utilizan es justamente lengua y literatura, ya sea para realizar textos, cuentos o las oraciones que se piden como parte, justamente de los temas que brindan los docentes ahora. Algo más para agregar puede ser Jimena, disculpa, ¿te han dicho por qué creen que los docentes pueden ser reemplazados por la inteligencia artificial? ¿Han podido darte un fundamento? Sí, más o menos. Ellos creían que justamente la guía, o al preguntar en aplicaciones como ChatGPT o Gemini, que eran las más mencionadas, ellos creen que la IA
mucho más sencilla de comprender. Ellos plantean que no dan tantas vueltas o como que al consultarle es algo más puntual, algo más fácil de entender, y también agregaban que los ejemplos que les brindaba la IA eran mucho más sencillos a comparación de los que se dan en una clase. Genial, el punto que acaban de dar un punto quiebre, Jimena, con su entrevista. La entrevista es parte de la clase de Trayectorias Educativas de Flavia Terici a los fines de poder, si bien Flavia Terici es una conferencia del año 2008, si mal no recuerdo, 2008-2010 aproximadamente, y Flavia Terici hace sus aproximaciones en el nivel inicial, ¿sí? De hecho, creemos que ahora va a ser nuestra nueva comarca en la parte de educación en la provincia de Buenos Aires. Está convocada ahora para sustituir al exministro. Bueno, eso es una alegría porque es alguien pensante en el área donde empieza a involucrar los avatares que están tocando a las escuelas, y en esas entrevistas uno de los avatares que los alumnos mencionaban en plataforma era la incidencia de la inteligencia artificial. Bueno, la novedad de lo que Jimena nos trae ahora es que cree que somos reemplazables. Ahora, mi pregunta para el ala derecha, ¿por qué creen? ¿Cómo le podrían contestar a este alumno que dice que las explicaciones, empezaba a hablar de un tiempo, ¿no? Como que nos empezaba a hablar como que les preocupaba el tiempo, ¿sí? Que una explicación se acorta, es así, Gina, que la explicación se acorta y que sean ejemplos claros. Pareciera que son épocas donde no sostenemos los procesos. ¿Y cómo vamos a hacer con algo donde nuestra carrera de lengua y literatura nos exige que tengamos una posición de proceso? De poder sostener algo del proceso. ¿Cómo piensan ustedes que puede empezar a invitarnos a pensar este alumno que nuestro rol puede estar trastocado por el tiempo y por la manera en que estamos explicando? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién quiere opinar? ¿Cande? Hola, buenos días, mi nombre es Candela Salto y mi pensamiento, o sea, lo que pienso es que si bien tiene mucho que ver el concepto esto de los lazos pedagógicos, que más allá de que la inteligencia tenga todos sus beneficios o todas las posibilidades, existe algo que la IA no va a poder tener, que es el vínculo pedagógico, el vínculo del alumno-docente y docente-alumno. Es algo que no lo van a poder reemplazar. Es el comentario. Buenos días, me presento, mi nombre es Rodríguez Priscila y como decía justamente la compañera, pienso que la inteligencia artificial no va a poder reemplazar a los docentes, justamente como ella decía, por el vínculo entre docente-alumno y alumno-docente, ¿no? Más allá de eso, creo que es también por el vínculo emocional, porque la inteligencia artificial no te va a entender o no se va a presentar empática con el estudiante. En cambio, vos al docente, al tenerlo cara a cara, vamos a decir, puedes comentarle tu situación, y más que nada creo que es por eso que la inteligencia artificial no va a poder reemplazar a los docentes. Bien, mi nombre es Ariel Natalia Yamil y me gustaría hacer referencia más que nada a tener dos perspectivas de esta idea, de esta pregunta planteada, ¿no? Pensar los alumnos, ¿no? En esta nueva era digital, pensando en esto del tiempo, de inmediatez, pero también pareciera que no les interesan tener vínculos, como algo pasajero, ¿sí? Pero desde otra mirada también podemos tomar esto del lazo pedagógico, ¿sí? Que mencionaban mis compañeras, que es muy importante, si bien antes se lo veía al alumno como alguien
transparente, ¿sí? Que se lo conocía, digamos, a profundidad, los lazos pedagógicos nos permiten a nosotros ver esto de la mutua afectación que hay entre el docente y el alumno, ¿sí? Esto de que no están solamente en juego la subjetividad del alumno, sino también la del docente. Conocer al alumno, ¿sí? También hacerse responsable de sus necesidades psíquicas, ¿sí? De poder transmitirle un conocimiento y también esto de la subjetividad, porque la institución no solamente transmite lo que es conocimiento, sino también permite y se aboca a formar alumnos, ¿no? Entonces, si viendo desde esta mirada, el alumno capaz que sí se centra en lo que es lo inmediato, pero no está centrándose en lo que es el vínculo, el afecto y su propia transformación, ¿no? Su propia creación como persona hacia un futuro. Muy buenos días, soy la docente de formación Galván Santa Cruz y María Guadalupe. Y bueno, agregando nada más a lo que mis compañeros vienen hablando con respecto a los vínculos, a los lazos, a la afectividad que se da entre el docente y el alumno, me gustaría también remarcar como este aspecto del proceso educativo tiene que ver mucho por parte del docente. Si bien la subjetividad, toda la historicidad que conlleva al sujeto viene por un aspecto externo, también me es necesario remarcar cómo en las teorías de Daniel Crofty con respecto a los lazos se habla de esta subjetividad del sujeto y cómo esta singularidad afecta el proceso de enseñanza. Pero creo que es más importante el papel que toma el docente con respecto a cómo va a llevar esa singularidad del sujeto, esos problemas, esos avatares externos que se presentan en los aspectos externos, ya sea en la sociedad, en la casa, todos esos problemas que conllevan los alumnos, pero cómo el docente va a tomar recursos o medidas para poder ayudarlo a transitar este proceso educativo. Justamente creo que el docente tiene un papel fundamental y por eso mismo no va a ser reemplazado, porque él puede llegar a conocerlo a su alumno y pues también en este trayecto ayudarlo con el aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Priscila Navarrete y con respecto a la pregunta o a la duda de ese niño o adolescente que planteaba sobre que el docente puede ser sustituido por la inteligencia artificial, en realidad a mí no me sorprende porque en la entrevista que yo le he realizado a mi sobrino, que también ingresaba este año a la secundaria, me dice lo mismo y le he preguntado por qué cree eso y me dice, sí, el profe me dice nos reta, no es como la primaria. En la primaria el profe es como un padre, me dice, te cuida, se para la par tuya cuando te ve triste, me dice, y me quería decir como que para el maestro lo motivaba a estudiar. Y el profe no, me dice, el profe si vos no quieres hacer, te corre del curso, o ahí nomás te ignora, no te dice nada. Él lo veía como un enemigo, por así decirlo, no como un guía de su proceso educativo. Y me dice, y le digo, sí, entonces si vos tienes dudas, ¿por qué no le preguntas? Y me dice que no, que el profe también se enoja si no entiende, porque él me contaba que había muchos chicos que no entendían, pero cuando le realizaban las preguntas al profesor, él al repetirlas muchas veces ya se enojaba. Entonces por eso mi compañero dice, ahí nomás se usa ChatGPT, se le pasa una foto y listo, me dice. Y otra parte también, como decían mis compañeras, es también la inmediatez, porque él me contaba que él se apuraba para hacer las tareas porque quería ir a jugar al Free Fire, como dice, con los compañeros en el patio, porque el profe dice que el que terminaba primero lo dejaba salir. Entonces ellos ahí apurados para salir a jugar, usaban cualquier tipo de ayuda para terminar la tarea. Si bien es algo que estoy más que segura que más de un alumno dice hoy en día que la figura del docente es inservible o que la escuela misma es inservible, pero desde mi punto de vista lo veo como algo erróneo. ¿Por qué? Porque nunca se puede suplantar
esa figura pedagógica, ese guía de ese conocimiento, el mediador entre la enseñanza, entre la educación y el aparato cognitivo mismo del alumno. Nunca una inteligencia artificial va a poder reemplazar todo eso, la transferencia, la identificación, ese lazo pedagógico que si bien como decía Flavia Terici, es algo que nunca va a ser ni siquiera igualado. ¿Por qué? Porque en realidad son muchísimas las razones, pero yo creo que es algo que los adolescentes de esta época no lo van a poder entender. Pareciera que el docente, en función de las respuestas que han tenido en la entrevista los alumnos, pareciera que el mismo docente atenta contra su rol. No pareciera que sería una cuestión que nos ha pasado después de la pandemia para acá, que teníamos que empezar a capacitarnos en las tecnologías de la información, ¿sí? Cuando hemos visto docentes con falencias, ¿sí?, en este ámbito, y nos marcaban una brecha digital muy grande con nuestra población estudiantil, más allá de las brechas económicas o las brechas en otro sentido. La brecha digital que se ha marcado del 2020 hasta la actualidad nos ha exigido al cuerpo docente, ¿sí?, y al sistema educativo formarnos, actualizarnos, pero nos hemos visto obligados por una situación externalizadora. Pero pareciera que en las entrevistas que los alumnos han realizado, a entrevistas de diferentes tiempos históricos de otros alumnos, la trayectoria de lengua, marcan la necesidad que el docente se replantee cómo se va a posicionar con estos nuevos avatares. Gran parte de las necesidades que los alumnos han reflejado en su trabajo, por ejemplo, uno de los avatares, porque ellos tenían la necesidad de hacer nuevas propuestas de los nuevos avatares que Flavia Terici no los tocaba. Flavia Terici hablaba de sobriedad, de ausentismo, ¿sí?, de otras trayectorias. Tenemos que empezar a pensar esas trayectorias. Los alumnos han salido a investigar cuáles son los nuevos avatares que Flavia Terici a lo mejor hoy, por la ley federal, tendría que contemplarlos, ¿no? Entre esos, los avatares que los alumnos han encontrado, que me han parecido, la verdad que fascinante haberlo leído, es la ludopatía. Cuando aquí recién Priscila hablaba de la instantaneidad, la ludopatía da esa instantaneidad. Entonces en la escuela, como decía Luján, creo que Luján vos era que me habías hablado de la ludopatía, alguien me haga la brisa. ¿Cómo peleamos con esa instantaneidad satisfactoria para sostener un proceso? Mi pregunta es, mi pregunta para todas es, este adolescente que hoy es un modelo social, según nos dice Obiols, nos dice, este es un modelo social, casi les diría poco cuestionado. El adulto pareciera ser el cuestionado, y nosotros como adultos sostenedores de este rol docente, ¿cómo hacemos para sostener el proceso en una época donde demanda satisfacción inmediata, donde según la entrevista de Jiménez nos marcaba que tienen que ser explicaciones cortas en lapsos breves y tener que sostener una motivación? Parece un avatar tremendo para el docente. ¿Qué dicen ustedes respecto de esta nueva posición? Sobre todo de enfrentarnos a la ludopatía. La ludopatía era una patología propia antes del adulto. Con la accesibilidad a billeteras virtuales, hoy los adolescentes son el blanco de esta situación. ¿Qué propondríamos de acuerdo a nuestras visitas? Porque más de un registro etnográfico que han realizado los alumnos, podían percatar que los alumnos se dormían en clase, ¿no? En función de la utilización de los juegos. Los juegos, creemos, no sabemos si juegos de apuesta, pero juegos al fin. ¿Qué creen ustedes, no? ¿Quién quiere dar la opinión respecto a esto de la ludopatía? ¿Se parece, Lisa? El tema de la ludopatía como un avatar para mí surge luego justamente de mis
observaciones, porque justo me tocó la situación de estar en una clase de primer año en donde el alumno se dormía. O sea, estaba dormido de forma constante y a pesar de que el docente trataba de motivarlo, él seguía en la posición. Luego, incluso después, porque en ese momento nosotros teníamos que realizar entrevistas a los docentes acerca justamente de las TICs, él nos explicaba que sucedían estas situaciones porque los alumnos solían jugar hasta la madrugada y cuando se daban cuenta ya era hora de asistir a clases y quizás por obligación de los padres debían ir sí o sí sin importar haber dormido. También surge porque en mi entrevista se la hago justamente a mi primo y él reconoce que lo hace todo de forma inmediata a través de la inteligencia artificial porque tiene esta necesidad de estar conectado, ya sea para jugar o para navegar en la red, y él lo que planteaba también era que al 100% no era su culpa de hacer esto de forma inmediata, porque decía que el docente no le revisaba que él haya hecho con inteligencia artificial. Es decir, él dice, yo lo hice con inteligencia artificial porque él no me corrige. O sea, él decía, con palabras, soy vago, quiero todo de forma inmediata, pero nadie me está corrigiendo. Parece un pedido. Claro. Otro, ¿no? Una de mis preguntas, le digo, bueno, ¿cuál crees vos que sea la solución? Y él dice, que me corrija, que revise. Hemos visto que la corrección o la presencia o la toma de asistencia al alumno, la corrección, marca la presencia del docente, le da una identidad al alumno donde a lo mejor en la casa no la haya. No es solamente corregir, es un acto pedagógico donde permite instalarle al otro en esa demanda, ¿sí?, la presencia de una subjetividad que la escuela aloja, que lo mira, que lo registra, que le importa lo que él hace. Como dice, estaba esperando que me corrija, que me cuestione, pero que me dé un lugar de sujeto. Muy bien, retomando lo que son los juegos lúdicos, hay que aportar el hecho de que las instituciones, en lo que es la formación docente, hoy en día se están adaptando a estos cambios en la tecnología, puesto que desde la materia de TICs estamos viendo lo que son la creación de juegos en base a actividades. ¿Por qué estamos haciendo eso si es que no hay un cambio? Algunos creen que no hay cambios y que las escuelas no deberían cambiar, que deberían quedarse en lo que es la tradicional, pero eso no funciona. Nosotros tenemos que adaptarnos. Si bien desde el terremoto educativo de Mariano Sigman y Santiago Bilinkis, ellos nos nombran que las instituciones, las escuelas o los avances educativos están al paso de un elefante en una tormenta de arena. Y sí es verdad, pero eso no significa que tengamos que plantarnos en nuestro lugar, sino que tenemos que intentar avanzar y alcanzarlos, ver los juegos que ellos utilizan para centrar la atención de los estudiantes y poder hacerlos interesarse. Porque la motivación es lo que hace que la educación avance. Si ellos no tienen motivación, no van a prestar atención. Y si no prestan atención, no van a aprender. Bueno, con respecto a lo que la compañera planteaba justamente sobre la ludopatía, uno de los avatares que yo había elegido es la presión social, que para mí, bueno, tiene mucho que ver con esto de que los chicos quieren cosas materiales. Desde mi perspectiva, por esto surge la participación en estos casinos online y demás, que desde mi avatar yo lo he tomado justamente con respecto a la presión social digital que hay en redes sociales, con las cosas materiales que utilizan los influencers, todo aquello que se pone de moda, en tendencia, y que al ser justamente presentado en videos como en aplicaciones de TikTok, Instagram, los adolescentes,
adolescentes les surge la necesidad de tener estas cosas materiales, ya sea ropa, comida, mostrar que uno está de moda y que está siguiendo una tendencia es muy importante para que ellos puedan formar parte de estos grupos sociales que se forman ya en la escuela, y no solo les importa formar parte de un grupo escolar, de una tribu, como se dice, sino que también ahora es importante formar parte de un grupo digital, de algo más globalizado, ya no tan centrado justamente en lo escolar, sino que demostrar que uno puede tener tendencias o seguir modas internacionales, lo cual justamente en cuanto a lo material sale mucho más caro que tener productos nacionales. Así que desde mi perspectiva está muy relacionado con eso de lo material, de lo instantáneo, que tal vez la plata que le brindan sus padres no es suficiente para tener esto que ellos desean, y se ven forzados justamente a conseguir lo monetario desde otro punto. De hecho, eso también pone en riesgo la misma necesidad. Si bien funciona lo que decía mi compañera, tiene que ver mucho más allá del ciclo vital. Todas estas cuestiones que surgen, recordemos que a nivel secundario, tiene que ver el proceso que lleva la adolescencia, que obligadamente el que se duerme en clase, mayor por ahí no tiene la motivación que le da el profesor, tiene que ver que son los cambios psicológicos que nos mencionan el ciclo vital de psicología del desarrollo José Schultz y Claudio Urbano. En una parte de la adolescencia, claro, mencionan que pasan pasan procesos psicológicos y físicos. Primero pasa lo físico y después lo psicológico. Y eso es lo que me quería referir. ¿Qué tipo de cambios físicos? Por ejemplo, en función a mi observación del registro etnográfico que ha sido a través de una película de audiovisual, No manches Frida, podíamos ver que las características que brindaba en esa película eran más ya nuclear, porque eran psicológicos, y ya que en contexto general tenían mucho de qué hablar, pero bueno, ellos no le prestaban atención a nada, eran indisciplinados y todas esas cuestiones, pero también era porque tenían una historicidad por detrás, y eso es lo que me refería cuando mi compañera estaba hablando, me ha dado para comentar eso, que a pesar de que tengan sucesos, tiene que ver por la etapa. No podemos dejar de lado el proceso. Claro, no podemos dejar de lado exactamente. Y también hay otra cuestión en la que quería mencionar, que más allá de esto de la digitalidad, si uno se pone a ver en la actualidad, hay gente que por ahí no está actualizada, y he visto que se lo considera como que decir que no es un sujeto, solamente por no estar a la altura de conectividad y todas esas cuestiones. ¿Cómo es tratado como un objeto? Claro, como un no sujeto, porque se supone... Bien, Carmen, se ha entendido perfectamente que los cambios evolutivos no es que solamente vienen con los nuevos avatares de estas épocas, sino también a veces son netamente evolutivos. Ahora, mi pregunta es, este sujeto, hablando de lo evolutivo, ¿no? Tengamos en cuenta psicología educacional. Cuando nos empieza a hablar Yumi Urbano y Obiols, y pareciera que la cuestionan a Arminda Verasuri, ¿no? Cuando ustedes reflexionaban en sus registros etnográficos, como que esta señora se quedó allá, muy atrás en la nueva perspectiva. Mi pregunta es, ¿estos sujetos duelan? Para ustedes, ¿qué es lo que duelan? ¿Qué necesitan? Bueno,
Bueno, en referencia a lo que propone Arminda Verasturi, en la modernidad se plantea esto del duelo por lo que es el cuerpo infantil y el rol infantil, que el niño pierde lo que es, digamos, sus funciones, ¿sí? Y la mirada de los otros. Empieza a tomar un poco de responsabilidades. También esto del rol de los padres, ¿no? Que él, en la modernidad intentaba de buscar un poco de independencia, ¿sí? Se aleja un poco de los padres. Después tenemos el duelo por la bisexualidad de la infancia, que si bien yo lo había tomado en mi registro, porque para mí esto sigue sucediendo, lo que es en la actualidad, porque si bien en primer año, segundo año, por ahí tercer año, no se muestra lo que sí una madurez genital, pero sí empieza a observarse lo que es un desarrollo de la sexualidad, una orientación, ¿no? Una atracción hacia un compañero que por ahí entre bromas y bromas se puede visibilizar. Después, bueno, en la posmodernidad esto cambia, ¿no? Si bien en la modernidad el niño, digamos, que hace un duelo por lo que es el cuerpo infantil, en la posmodernidad ya no. Llega a la adolescencia y el cuerpo de la adolescencia es el ideal. Todos quieren tener el cuerpo de la adolescencia, los adultos ven como un estado especial. Después la relación con los padres cambia, ¿no? Porque los padres son más compañeros, ¿sí? Digamos que buscan el acompañar a sus hijos, pero también desde la mirada de esto de que quieren, yo creo, también quieren ocupar ese papel de la adolescencia. He visto muchas, por ejemplo, la película que he tomado a un personaje que visibilizaba a este adolescente que no llegaba a la adultez, sino que se mantenía ahí como docente. Y si su papel era guiar, bueno, yo creo que no lo estaba haciendo porque se estaba manteniendo en esa adolescencia, ¿sí? Post-adolescencia, en donde no, digamos, logra hacer responsabilidades y todas estas cosas, ¿no? Era un hedonista permanente. Claro, era un hedonista permanente. Y después tenemos, bueno, lo que es el duelo. Ella en la posmodernidad dice que ya no hay un duelo por la bisexualidad, ¿sí? Porque si bien sabemos que en este nuevo tiempo tenemos lo que es ser hetero, ser bisexual, ser pansexual, ¿sí? Tenemos un montón de orientaciones sexuales, ¿sí? Y esto también, porque es más, digamos, la orientación de la modernidad es como criticada, ¿no? Y se busca que estas nuevas orientaciones sean aceptadas. Bueno, para agregar con respecto a este nuevo modelo de adolescente que pues se diferencia mucho de la modernidad, pero también quisiera retomar lo que ha dicho Jimena con respecto a la presión social, porque considero que este adolescente nuevo de la posmodernidad, que se diferencia, como ya he dicho, de la modernidad, se ve muy perjudicado y formado por lo que es el mercado, porque bien sabemos que ahora las redes sociales están muy comercializadas con respecto a todo lo que es joven, con todo lo que es ser adolescente, y justamente esto afecta también a las generaciones como los adultos, que ahora se ven más adolescentizados, que ven toda esta vida que tienen los adolescentes, todo este comercio que se da de ser joven, y ellos también se empiezan a transformar como adolescentes. Se ven de la vida, la música, los deportes, las cirugías estéticas, que ellos retoman para poder también ser como adolescentes y tomar esta nueva forma de vida, de permanecer siempre juvenil, que creo que eso también afecta a esta presión social que decía Mika, de cómo los chicos también no quieren aceptar estas responsabilidades que se dan en la vida adulta, y obvio remarca que en la modernidad la adolescencia era tomada como un rito de tránsito nada más. Se preparaba mucho más para la vida adulta, para formarse para ser el hombre del mañana. Pero ahora el adolescente toma este modelo de vida, de lujo, de juventud, para quedarse en él. El modelo del adulto deja de existir, e incluso los adultos empiezan a tomarlo a los hijos como profesores, por así decirlo.
se les da un valor a ellos de que ellos también tienen conocimiento, y creo que justamente esa presión social de la juventud los lleva a los chicos a querer permanecer en esto, y pues se ve justamente en las redes sociales como ellos comparten todo, absolutamente todo, porque consideran que sus vidas son geniales, que todo el mundo quiere saber lo que ellos quieren hacer. Y entonces, ¿qué es lo que duela a este adolescente? ¿Duela algo? ¿Ustedes qué estiman? ¿Qué es lo que le pasa a este adolescente si, a ver, si él es un modelo social, no le conviene pasarse a otra etapa, ¿no? O sea, tiene muchos beneficios. Pero ¿y entonces se plantea un duelo? ¿O qué es lo que, tomando, no recuerdo de quién era la entrevista, Brisa, que decía, yo quiero que me corrija, yo quiero que me mire? ¿Quién? ¿A quién lo está apelando ese adolescente? Bueno, profe, con respecto a eso, yo creo que el adolescente necesita la mirada del adulto, pero si bien, como estaban diciendo mis compañeras, por el mercado y todos esos asuntos, yo creo que la figura del adulto, como se lo conocía en la modernidad, ya como que no existe. Si bien en la actualidad existen cremas rejuvenecedoras, botox para entrar a piel, o sea, nadie quiere envejecer. Lo mismo pasa con los niños. Los niños ya no tienen ese comportamiento tan propio de la infancia, por así decirlo, sino que ya todos se comportan como el adolescente. Ya ninguno tiene un pensamiento tan infante, ya ninguno juega. Es muy raro ver a los chicos jugar, es muy raro ver a los chicos es muy raro ver a los chicos jugar. En la actualidad todos están conectados, todos están jugando, y el adolescente entonces yo creo que necesita el reconocimiento por parte del adulto. Necesita, como decía el ejemplo en la entrevista de mi compañera, necesita alguien que lo corrija, alguien que lo moldee, alguien que lo encauce, como decía Flavia Terici. Así es. Aparte, ¿cómo podemos dejarle todo el peso? Pásale al profesor. Todo el peso, vamos a pasar al profesor. Todo el peso de la situación, ¿cómo podemos pasarle el peso de la situación a un adolescente en formación con toda la crisis que él atraviesa? Entonces parece que dos etapas evolutivas, no solamente el adulto está en crisis, sino también la niñez. Bien, buenos días a todos. ¿Sí? Es bastante interesante y me encanta cómo se está logrando este proceso reflexivo acerca del contexto, ¿sí? Así que vayan mis felicitaciones para la profe. Ahora, ustedes vienen mencionando justamente ciertas problemáticas, podemos plantearlo de esta manera, ante un sujeto totalmente, que podemos plantearlo, digamos, solo, ¿sí? En cuanto a esta necesidad de que sea encauzado, ¿no? Ahora, mi pregunta para ustedes, futuros colegas, ¿sí? ¿Qué características, ¿sí?, demanda o demandaría, ¿sí?, el docente actual para intentar, digamos, entre comillas, resolver esas cuestiones que justamente ustedes están reconociendo ahora, ¿sí? ¿Cómo tendría que ser ese docente o qué características principales debería tener, ¿sí?, este docente para tratar de soslayar un poco y obviamente continuar, digamos, mejorando esta situación educativa? Esa es mi pregunta para ustedes, chicos. En base a todo lo que han estudiado, ¿sí? Entonces, para llegar a una especie de conclusión, ¿qué características necesita el docente actual para no ser ignorado, ¿sí?, para promover aprendizajes en los estudiantes, ¿sí? Bueno, no sé si lograremos responder su pregunta, profe, pero vamos a intentar. Con respecto a todo lo que mis compañeros estaban comentando, son características propias de la era digital en la que nos encontramos, de un mundo globalizado, capitalista, por ende la instantaneidad, la inmediatez. Justamente ante todas esas
cuestiones, qué características debería tener un docente claro, actual. Que bueno, todo eso está siendo bombardeado y creo que un punto de encuentro es la escuela como edificio, el sistema educativo está siendo bombardeado por esto y es necesario y creo que un desafío grande contener eso y lograr que los alumnos adquieran esas capacidades que como nosotros como docentes en formación, ustedes como docentes intentan impartir en nosotros, que nosotros podamos expandir esas capacidades y ante esto muchas veces creo que así como ustedes como docentes y hoy nosotros como alumnos nos encontramos limitados, creo que por todo lo que habíamos estudiado con este nuevo sujeto de la era digital donde nos encontramos, donde pareciera que nada nos motiva, donde la moda es espontánea, hoy me gusta una cosa, mañana no, hoy quiero esto, mañana no quiero porque pasa de moda, donde la imagen de este adulto ha sido desdibujada y este adulto quiere ser este adolescente, este joven, y este joven hoy es la imagen que la sociedad aprueba. Este show ideal de la modernidad ahora se ha convertido en el ideal de show de la modernidad, en este show ideal que hoy la sociedad sostiene, perpetúa y que los adultos somos parte de eso. Es muy difícil, creo que tiene que ser un trabajo en conjunto, sociedad, escuela, familia, pero nosotros como docentes a partir de empezar a conocer las características de este nuevo sujeto, creo que podríamos utilizar las herramientas como la inteligencia artificial con modo, como decía mi compañera, para motivar, no para prohibir, por ejemplo, sino encauzarlos a motivarlos para que adquieran un aprendizaje. Ella ha dado un claro ejemplo de cómo estaban trabajando los profesores, que en vez de decir, no, el juego es malo, vamos a adaptar este juego que a vos te parece interesante, motivador, y vamos a adaptarlo para que vos adquieras aprendizaje, también viendo la singularidad de este sujeto, que es lo que le gusta, empatizando con este sujeto, con esa historia de vida, con ese contexto social que los rodea. Creo que sí, es un desafío muy grande, pero creo que la empatía es una de las características que como docentes debemos tener, como futuros docentes, la empatía, también el aprender a verlo a este sujeto como un sujeto de educación, como decía la profe hace rato, el simple hecho de nombrarlo, darle su lugar, su espacio y de aceptar también estas múltiples identidades, reconocer estas múltiples identidades por las que atraviesa hoy un adolescente y bueno, todo sujeto, pero más allá de eso, creo que la escuela, la educación, el sistema escolar es muy importante para sostener, es muy importante para, no solo para impartir conocimiento, sino para hacerlos sentir que son parte, como ella decía, necesito que alguien me corrija, que alguien me vea. O sea, creo que en esa palabra decía, yo quiero que alguien me vea, que no acepten todo lo que yo digo como verdadero. Necesito un adulto, la imagen de este adulto que se ha ido perdiendo. Bueno, perdón. Retomando un poco lo que dice mi compañera, sí, es verdad, estamos ante un desafío muy grande y creo que lo mejor que podemos hacer como docentes de información, bueno, justamente ir observando cómo va evolucionando nuestra sociedad, los sujetos que va produciendo y sobre todo tener empatía, comprensión, observar a quien en su momento va a ser nuestro alumno, comprender que nadie vive la misma realidad, que no aprendemos, que nadie en realidad aprende en ningún contexto de la misma manera. Y eso, tener en cuenta justamente la actualidad que vivimos y por ejemplo, cuando ella estaba hablando en cuanto a las actividades con IA, me ha hecho acordar de una actividad que la profe de TICS nos había otorgado, si bien era con una de las herramientas más viejas que existe, digamos, más utilizadas, que era Word.
ella me ha dado las herramientas para que yo pueda, en base a mi conocimiento sobre las cátedras de lengua y literatura, poder formular actividades que sean compatibles con la IA. Y creo que eso también debería ser algo que nos vayamos familiarizando nosotros, porque es nuestra realidad y va a ser aún más avanzado en un futuro. Empático, comprensivo, ¿sí? Observador. Didáctico, observador en cuanto a esta cuestión de crear, generar, producir actividades vinculadas con la inteligencia artificial. Bien. ¿Alguna otra característica? Y también la flexibilidad, diría yo, porque como hablaron también mis compañeros, eso de la transferencia que ocurre del docente al alumno al docente, ser conscientes de la diversidad que hay en nuestros alumnos y poder generar esta flexibilidad, no cerrarnos a que yo lo he aprendido de esta manera lo debo enseñar, sino adaptarnos a eso, ser flexibles en estas cuestiones. Perfecto, ahí ha dicho una palabra clave la compañera, que es la adaptación, ¿sí? El docente tiene que ser un ser totalmente adaptativo a esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contexto va a ir cambiando totalmente. Ahora, ya que han pasado para la derecha de la aquí me parece a mí muy pertinente lo que Candela propone. Bien, como un recurso más, a ver. Sería lo que hablaba la autora Flavia Terigi, donde menciona la política. La política en la educación es fundamental. Bueno, en la conferencia que ella daba, planteaba que tenía que remodificarse o reformar estos conceptos que están muy atrasados. O sea, hay muchas cuestiones en donde que se las tiene que ver, se las tiene que revisar para que pueda haber un avance en la educación, porque se lo deja de lado la inclusión, las brechas están como por ejemplo, la brecha digital, ¿no? Y también había la desigualdad de la sociedad y de la calidad. Eso lo he considerado muy importante y que tiene muchísimo que ver para que esto pueda avanzar como un futuro docente, porque puedo enseñar una cosa, pero por detrás de cada alumno hay cuestiones que por ahí impiden que pueda obtener el resultado de un aprendizaje. Y si come, si no come, si tiene cuestiones así, claro. ¿La autocrítica también sería una característica que el docente debería tener? Sí, sin duda. Sin duda, muy bien. Ahora, replanteando esta cuestión, ustedes mencionaban ciertas problemáticas, ciertas cuestiones que han ido conociendo, ¿verdad? La deserción, la falta de motivación, mencionaban por ahí los duelos, ¿sí? Yo les propongo pensar en una problemática más, que es, y hay que tener cuidado, ¿sí? Tomarlo con pinzas, esta cuestión de, mencionamos por ahí la falta de autoridad, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el rol de papá y mamá no está presente con el alumno? ¿Sí? Y es muy, bueno, lo van a ver, muy obvio, digamos, qué estrategias, qué posibles soluciones pueden plantear en esos casos, cuando sabemos que el alumno no está siendo acompañado por quien debería, ¿sí? Porque sabemos que es un sujeto y obviamente necesita estar sujeto a su papá. Y que la escuela lo ve. Y que la escuela lo ve, por eso lo planteo. Ustedes reconocen que no está siendo acompañado por su papá, un alumno. ¿Qué soluciones? Obviamente esto se trabaja. Desde su lugar, sí, desde su lugar como alumno directamente. ¿Qué propondrían ante esa situación? A ver. ¿Quién se juega? Yo creo que por eso la característica de la empatía es muy importante Sí, en el docente, bien. de poder empatizar y hacer un acompañamiento sin dejar el lugar de docente que debemos tener, no queriendo ocupar el lugar de padre, pero sí desde nuestro lugar poder conectar. Yo creo que el docente tiene, y la escuela como institución, debe contar con un punto de contención para estos casos. Perfecto.
propuesta, si bien es en el nivel superior, pero tenía una propuesta de acompañarnos, que ha sido un proyecto vehiculizado a través de vicerrectoría y con las dos psicólogas que si bien damos clases, pero ha habido un acompañamiento. Eso es un espacio muy grande. De hecho, tengo varios alumnos que retomaron la carrera en función a ese espacio, así que es importante, como dice vos, el espacio de escucha, ¿no? Que aloje la institución desde ese lugar. Como Diana Massa plantea, nosotros tenemos que generar un espacio continente a los alumnos, un espacio de pertenencia en los que ellos se sientan vistos y escuchados, porque parte de lo que nosotros hacemos no es solo impartir conocimientos, sino que crear subjetividades. Bien, otra característica, ¿no? Docentes generadores de espacios. Pero son pocos, Tengo mi ejemplo que usted lo conoce, me conocí, falleció. A mi madrina ha sido profesora en la técnica, como usted. Y yo sé que en el caso de Albaluz Roldán. ¿Quién? Albaluz Roldán. Sí, ha sido mi compañera, no ha sido mi profe, pero sí ha sido mi compañera. Sí, y yo sé que invitamos a alguna y yo sé que es uno, ella no se sentido de contactar con nosotros con ella, y yo sé que no hay ningún problema. Entonces ahí yo entiendo mucho lo que dicen mis compañeras de ser comprensivos, básicos, y sí bien, no salir del rol docente, pero sí acompañar. Ahora, ojo, ¿no? Comprensivos, empáticos, generadores de espacio, ¿qué más? Es una carga. De hecho, los lazos pedagógicos nos plantean en los 4 movimientos que a lo mejor ese exceso de empatía, ese exceso puede llegar a ¿qué generar en un profesor? ¿Se acuerdan? En el tercer lazo pedagógico, que es lo que hablaban los autores que nos hablaban que hay un límite, la transferencia. Exacto, hay un límite, como les decimos, que no podemos atravesar. Lo que implicaba ese límite en el lazo pedagógico, el límite de la importancia, ¿sí?, que tenemos que tener, porque podemos crear empatía, podemos crear comprensión, pero podemos quedar también en un rol paternalista, maternalista, ¿sí?, donde nos excede, porque a la escuela se le piden muchas cosas. Hoy, la vez pasada, cuando hablábamos en la jornada con los profesores, hablábamos del término corresponsabilidad que tenemos los docentes ante una situación de abandono, de una ausencia que veamos marcada en los alumnos, ¿no? Que nosotros somos el panóptico observador de poder empezar a marcarle al otro, ¿sí? Rajovan ya nos decía, son sujetos de derecho, portadores de palabra, que si no está la familia, está la escuela, la escuela como productora de subjetividad. Bueno, creo que hasta aquí estamos pasando. Aquí lo invitamos a la profe Gladys Castañares, ¿sí? A gran parte del folclore de nuestra institución, ¿sí? Y parte estructural de toda la carrera, nuestra profesora, y bueno, ella también tiene esta necesidad de que empecemos a replantear cómo va a ser el desarrollo de la carrera con estos nuevos sujetos, ¿no? Entonces, empezar a pensarnos como vehiculizadores de estos nuevos procesos de formación en competencia desigual con las tecnologías que procesan instantáneamente tantas cosas, pero que también nos llevan, y esto necesito que lo podamos trabajar entre todos a lo largo de la trayectoria, el cansancio cognitivo, ¿sí? Que los alumnos le están cediendo a las inteligencias artificiales el procesamiento de su razonamiento, ¿sí? Y es lo que necesitamos, poder erradicar, o que por lo menos vuelva el pensamiento crítico como una de las herramientas estructurales. ¿Sí, Jimena? Identificaba a uno de los chicos que he entrevistado
Que yo le pregunto cuál es el peligro de la inteligencia artificial. De hecho, justamente con lo que está diciendo la compañera, en mi entrevista yo les he preguntado a los chicos qué tipo de inteligencia artificial crearían para la escuela, y una de las respuestas ha sido que querían una inteligencia artificial enlazada, bueno, con lo que es la salud mental, algo a lo que ellos pudieran recurrir, bueno, por cuestiones personales más que nada, que es justamente todo lo que han estado comentando las compañeras, de esa necesidad que ellos tienen de hablar, de hacerse ver, de que los profes los vean realmente, y bueno, de comentar justo todas estas cuestiones personales que ellos pasan, como por ejemplo la falta de una figura paterna, o problemas en cuanto a lo social en la escuela y demás. Muy bien, yo he realizado mi entrevista a un alumno de quinto año de la Escuela Máximo Ciudad Victoria. Él está rondando entre los 17 y los 18 años, y yo le he preguntado si él creía que las inteligencias artificiales podían ser un problema o si eran peligrosas en algún punto. Y él me ha respondido que sí consideraba esto, ya que pensaba que lo que hacían las inteligencias artificiales, a pesar de que ayudaban, es que hacen que nosotros apaguemos el cerebro, lo ponían así, que apaguemos el cerebro y que se muera la creatividad. Él lo planteaba desde ese punto, que ya los alumnos, los adolescentes, están dejando de lado la creatividad y el pensamiento propio, el pensamiento crítico, y dejando todos en manos del teléfono. Cuando nos piden una pregunta de reflexión, dice, la mayoría utiliza los teléfonos en vez de pensar y utilizar su propio criterio, lo cual es peligroso. Bueno, también quería mencionar a la autora Leila Zuccari, quien ella dice que los niños siquiera antes de dar sus primeros pasos, ya están insertados en lo que es la tecnología, ¿no? Ella también habla del multitasking. Ella dice, el multitasking es, por ejemplo, yo voy a estar comiendo, pero no solo estoy comiendo, sino puedo estar viendo la televisión, estoy con el celular, y también hace mención a la importancia del docente y los desafíos que este va a tener a lo largo de la educación, porque dice que con la inteligencia artificial los docentes están siendo, no sé si reemplazados, pero están teniendo un desafío mucho más grande, digamos, muchas competencias, porque los alumnos, si bien están en clase, no están prestando el 100% de la atención a la clase, sino que están prestando más atención al celular. Ella dice que en menos de 5 segundos los alumnos ya tienen las respuestas de manera inmediata, justamente lo que estábamos hablando de la inmediatez, y que tienen más de 5 aplicaciones en 5 segundos que les puede resolver lo que el profesor le está preguntando. Así que, bueno, profe. Bueno, eso es uno de los grandes desafíos que vamos a tener en los procesos de formación, pensar nuestros IFD, ¿sí? Y pensar a nuestros futuros profesionales con esta perspectiva crítica que puedan fomentar el pensamiento crítico, pero desde qué órdenes, porque no podemos desestimar la inteligencia artificial ni ningún otro recurso, sino empezar a dar una revaloración, como decía el profesor Pacheco recién, de que tengamos la capacidad de adaptabilidad de esos procesos, ¿sí? Que no nos excluyan. Estamos ante un sujeto ya no sino en la educación. Está permanentemente educado. Lo que no tenemos que desterrar es que esa educación sea a través de una trayectoria escolar. No le podemos dejar la escolaridad a la inteligencia artificial. Creo que ese es nuestro gran desafío. Ha sido un honor tenerlas como alumnos
alumnas, ¿sí? Porque tiene todas alumnas nada más. Aquí el profe Claudia Torres quiere hacer un pequeño paréntesis antes de despedir. Es una herramienta fundamental para nosotros los profesores cuando nos invitan. Paralelamente hay otros ahora en el tercer año y en cuarto que están los profes. Y creo que hay algunas cuestiones, lo que hoy han planteado ustedes, que me hace ruido. Por un lado es la ausencia del adulto, ¿sí? El adulto como profesor, el adulto como padre, el adulto como vecino. Creo que eso es un reclamo, no solamente del adolescente, sino también del niño, ¿sí? ¿Por qué ruido? Porque al ser adultos somos los que vamos marcando el camino, no delante ni detrás, sino como en este caso, dentro del contexto educativo, un adulto que acompaña a ese alumno a generar todo lo que ustedes han planteado, el pensamiento crítico, el proceso. Y algo que es irreemplazable en este vínculo pedagógico es no solamente la empatía, sino que el profesor debería, vamos a poner así, debería conocer a sus alumnos. Cuando yo conozco al alumno con todos sus talentos, con todas sus dificultades, puedo planificar, tengo una base para planificar, ¿sí? Eso por un lado. Y después el tema de la adaptabilidad, ir reconociendo en esto de construcción como docente, con los nuevos desafíos. Yo me adapto al adolescente, pero me adapto también a su mundo adolescente. En ese mundo adolescente está la tecnología, marcado por la inteligencia artificial, que nosotros como educadores tenemos que plantear en las aulas que es una herramienta, no es una totalidad. Entonces la intervención del adulto como docente es fundamental en las aulas y es el gran protagonismo y la gran responsabilidad que ustedes van a tener en las aulas, ¿sí? El camino se va marcando, pero ustedes han ido descubriendo a través del trabajo de campo en las entrevistas todas estas cuestiones teóricas que plantean los autores a través del espacio del sujeto de la educación, pero que va a estar atravesado hasta que ustedes cursen el cuarto año, cuando se paran delante del aula, ¿sí? Cuando se enfrenten con esos alumnos, que ojalá los conozcan a todos, con todas sus particularidades, con su situación familiar, emocional, y reconociendo esos talentos, qué herramientas tienen, qué herramientas no tienen, para que pueda planificar en base a lo que ellos conocen, ¿sí? Si yo hago repeticiones de contenido, si hago repeticiones de metodología copiando a otros, no voy a generar nada, ¿sí? Lo que sí es una gran responsabilidad intervenir no solamente en educación o enseñanza de contenido, sino que en este momento la escuela está abrazando todas estas cuestiones de salud mental desde el primer momento que los alumnos ingresan, ¿sí? De los alumnos que faltan, de los alumnos que dejan, de los alumnos que no pueden, pero sí saben, pero sí quieren, que van y vienen, ¿sí? Este reconocimiento es importante. Y además hay algo también que ustedes han planteado, es cuando desconozco ese alumno y no le doy la devolución, fundamental en todos los niveles, ¿sí? Desde la primaria darle la devolución, oral o escrito. Entonces la verdad es que me falta mejorar en esto, ¿sí? Entonces el alumno va a tener un desafío de ser mejor en eso que uno le ha marcado. Es importante esa devolución, tomarse el trabajo, tomarse el tiempo, porque también hace un buen hábito saludable la salud mental. Dice, la profesora me está mirando, la profesora está corrigiendo mis actividades, esto desde el saludo, ¿sí? Yo soy preceptor en el nivel secundario y cuando los saludo individualmente, hola Rodríguez, hola Salto, ¿cómo estás? Estoy reconociendo por el apellido, lo estoy haciendo visible, ¿sí? Eso también hace la salud mental del alumno. No solamente generar pensamiento crítico, le tengo que dar siempre ese espacio de oportunidad, ese espacio de igualdad, ¿sí? Y creo que este año ha sido un año interesante en el profesorado, porque también se ha trabajado paralelamente con otros espacios curriculares,
justamente para escucharlos a ustedes, cuál es la mirada de ustedes como docentes de formación, que son distintas a las nuestras por nuestra formación, y nosotros nos vamos adaptando en base a lo que ustedes se expresan en sus trabajos prácticos, en sus participaciones en todas las actividades que se proponen del profesorado, en este tipo de actividades que son interesantes y que nosotros vamos anotando para que al año nos planteemos un año distinto, pero ustedes son los protagonistas. Nosotros ya estamos en camino acompañándolos a la par. Muchas gracias, profesora. Quisiera decir algunas palabras, profe Gladys. No estaba preparado. Mejor, improvisar ahora, haciendo docencia más. ¿Cómo todo docencia? Sí, por favor. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero felicitarlos, ¿sí? Felicitarlas a las alumnas y a la colega por esta nueva herramienta, ¿sí? Que seguramente va a servir como innovación y después también como una acción multiplicadora para incursionar por ahí a lo que nos cuesta la tecnología. Y después, escuchando un poco las experiencias y las opiniones y todo lo que es reflexionar sobre las prácticas docentes en el aula, ustedes van a tener una ardua tarea con los jóvenes y con todo lo que significa la inteligencia artificial, las falencias, pero también teniendo en cuenta de que tenemos que tomar de todo lo positivo y lo negativo para revertir. Muchos son los desafíos, como hoy hablaba con los alumnos de cuarto año, en las devoluciones, que comparto totalmente aquí con el profe Claudia, que son muy importantes que ustedes las reciban, pero también esas devoluciones a nosotros como docentes. Entonces, poder escuchar al otro es importante para mejorar, para modificar, para incorporar nuevas herramientas y ese aprendizaje continuo, no solamente del alumno, sino también nosotros como docentes y en este caso ustedes como futuros colegas que van a estar desde este lugar, ¿sí? Todo lo que sume es valioso y sobre todo, bueno, desearles que puedan alcanzar las metas de este objetivo que es de recibirse y siempre abrazar lo que uno hace desde el compromiso, desde la humildad, desde el respeto, porque como les digo a mis alumnos en primer año, nosotros no nos formamos para armar una mesa, nos armamos para formar personas y trabajamos continuamente con personas. Así que bueno, les deseo muchos éxitos, los felicito y gracias también por hacerme parte de este momento. Bueno chicos, ha sido un honor, como les decía, hemos sido pocas, ¿sí? Algunas han quedado en el camino, pero bueno, ustedes por algo tienen que empezar a construir ahora, sostengan sus proyectos, más allá de todo, más allá de su familia, de sus hijos, de los problemas, de cualquier circunstancia que le puedan acarrear, se puede salir de cualquier situación, ¿sí? Y los espera el profesorado, los espera la docencia, tienen mucho para ofrecer desde el lugar que nos toque, pero hoy han demostrado que más allá del conocimiento, lo que sí ustedes tienen es la posición y la actitud. No le tienen miedo al sujeto que va a venir, más allá ni siquiera que tengan todos los recursos resueltos, buscan los modos y eso ningún currículo se los va a ofrecer, eso lo están creando aquí adentro y eso me lo han demostrado durante el año. ¿Sí? Un saludo a todos, gracias a la comunidad educativa del IFD, de todo Fernández y alrededores,
que siga esto a la comunidad, que sigamos multiplicando espacios. Muchas gracias, vicerrector, Bedelía, profe Gladys, profe Gómez Pacheco, ha sido un gusto.